Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, este espacio que busca e intenciona detener el mundo, a lo menos enlentecerlo, para poder prestar atención. A veces las cosas pasan muy rápido. No hay problema con que las cosas pasen rápidas, sino que las cosas importantes pasen demasiado rápidas, impidiéndonos conectarnos, comprenderlas y extraer el aprendizaje que requerimos para el resto del camino. Hay momentos en la vida en que se producen algunos quiebres que rompen con la normalidad o lo habitual. Esos quiebres en nuestro fluir son una oportunidad, un desafío o un riesgo. Depende cómo uno lo enfrente y sobre todo si uno le da el tiempo y la importancia que tiene para nuestro vivir. Para ir indagando en algunos aspectos sobre el fluir, los quiebres, ver las ontologías del ser también, el coaching, las necesidades especiales, cómo cambiamos, por qué cambiamos y cuáles son los aspectos esenciales que no podemos desatender. Tenemos de invitada a Graciela Astorquiza, Sí. educadora, comunicadora, coaching ontológico, oriunda de Valparaíso. Mamá. Mamá. Gracias. Bienvenida, muchas gracias Graciela. Muchísimas gracias por invitarme. Me encantaron tus palabras de introducción. La verdad es que súper certeras, dado todo lo que habíamos hablado un poquitito. Así que muchas gracias y feliz de estar acá y conversar estos temas. Bueno, gracias por aceptar. Es primera vez que tenemos coaching ontológico, a pesar de yo ser psicólogo organizacional. Ajá. Ya que estamos acercándonos al capítulo 100, no he tenido ningún invitado propiamente organizacional de la psicología, pero yo sé que lo tuyo va más allá también de este coaching ontológico, tiene distintas aplicaciones, no está circunscrita a nada en particular, sino Así que es. tiene que ver con la vida entera. Sí. Y en las dimensiones en las cuales uno puede pesquisar quiebres o sensaciones flotantes a veces que no logran entrar a la conciencia como un quiebre propiamente tal, Sí. pero que empiezan como que la vida empieza a ser más pesada, menos alegre y algo empieza a comunicar el cuerpo también por ahí. Justamente, sí. Bueno, yo te contaba un poco que dadas las situaciones de cada persona, cada uno de nosotros somos distintos observadores de la vida que llevamos, cada uno de nosotros somos lo que queremos ser, pero muchas veces nos preocupa de cómo nos ven o cómo quiero que me vean. Personalmente, yo, claro, lo que tú decías, yo soy licenciada en educación, soy comunicadora, pero el tema de coaching, la verdad es que estaba muy interesada hace mucho tiempo, dado que yo tengo 6 hijos y una, la más chica, que ya tiene 14 años, es autista. Entonces, me puse a estudiar mucho y obviamente fue un quiebre tremendo porque tenía puros hombres y lo único que, la niñita, qué sé yo, entonces uno se empieza a proyectar, yo quiero que mi hija haga esto, sea esto, que juegue a las muñecas, haré esto con ella, qué sé yo. Entonces, cuando tú recibes una noticia de un diagnóstico que no tiene idea qué es lo que es, mira, si no tenía idea qué era el autismo y tampoco no tenía por qué saberlo de partida. O sea, estamos hablando así que 14 años atrás que tampoco eran temas tan conversados. Finalmente me sentí apoyada por la familia, pero muy sola en cuanto a el contexto de la sociedad. Esto es una enfermedad, se va a pasar, ¿qué va a pasar con mi hija? ¿Va a hablar? ¿No va a hablar? ¿Va a ir al colegio? ¿No va a ir al colegio? Y empieza ahí a llegar un miedo que nunca había estado antes. Cuando tú eres una persona positiva, la vida bonita, ¿no es cierto? Tus hijos sanos que van al colegio, una vida preciosa, saludos a la quinta región, Sí. y de repente te cambia, algo hace que te cambie la vida. Entonces ahí tú tienes 2 opciones. En ese minuto sentí que tenía 2 opciones, o me echaba a morir finalmente porque no conocía, era algo desconocido y creo que para mucha gente todo lo desconocido aparece el miedo, y que es muy válido, pero también está la opción de tomarlo como un desafío, un nuevo desafío. Y empecé a estudiar y creo que ya soy experta en todo lo que es el trastorno del espectro autista, qué sé yo, Asperger, y me empecé a involucrar más allá, en todas las personas que tengan alguna condición diferente.
y empecé más allá a trabajar todo lo que era el tema de la inclusión, la diversidad, el respeto, la aceptación, de cómo vivir en una sociedad que no dijera sociedad inclusiva, sino que vivir en una sana convivencia, que es lo que tanto nos falta. Y de ahí nace mi tema de estudiar coaching, porque sentía que necesitaba herramientas para poder expresar y para poder dar a conocer todas mis experiencias, pero bajo un punto de vista más objetivo. No dar consejos, no dar soluciones, sino que hacer, al igual que a mí, que la gente y las personas, a través de sus propias fortalezas, empiecen a crear sus herramientas para enfrentar el mundo y los quiebres. ¿Cómo puedo yo, en el fondo, finalmente convertirlos en una oportunidad o en una posibilidad? Gracias a esto yo te podría decir que hoy me siento una mujer plena, una mamá feliz, donde tuve que aprender muchas cosas. A veces vivimos con juicios enraizados. Algo tan simple como yo nunca quise trabajar porque tenía mis hijos en casa. Yo vengo de una familia muy tradicional en donde mi mamá nunca trabajó. Ella siempre nos mostraba su título en la Universidad Católica, el Paraíso, y ella nos hizo ver que ella se había quedado en la casa para estar con nosotros y criarnos. Entonces, ¿cuál era mi juicio? Para ser buena madre, yo tengo que estar con mis hijos en casa. Entonces, y ahí tú te vas dando cuenta que somos personas tan inocentes que vamos adquiriendo juicios externos. Juicios que vienen de nuestros padres, juicios que vienen de nuestras propias culturas, de la religión, qué sé yo. Entonces llega un momento en que tú dices, a ver, son juicios de otros. Y es legítimo, pero ¿es válido para mí? Y eso es lo que te da finalmente la plenitud de poder decir quién soy, qué es lo que yo quiero y cómo me valido. Bueno, dijiste varias cosas importantes. Me gustaría referirme a algunas y ahí vamos viendo. De todas maneras. Me llamó la atención este primer como quiebre, entre comillas, entre la expectativa y la realidad, que es un tema bastante transversal. Muchos tenemos juicios, modelos, marcos, paradigmas, una serie de cosas que viven un poquitito en un trasfondo de obviedad, como le dicen. Son invisibles para nosotros. Es decir, nosotros experienciamos la vida como si la vida fuera tal cual se nos dijo que era. Usualmente en el coaching se señala el quiebre como el primer como movimiento telúrico que te dice, ¿qué pasó? Todo esto que tenía una forma preconcebida falló. Claro. ¿Cómo pudieras caracterizar estos momentos de quiebre? ¿Qué es un momento de quiebre? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú bien lo graficabas cuando, de alguna forma, cuando supiste la noticia del nacimiento de tu hija, tú ya estabas viviendo la vida del futuro, ya tenías, sí, claro. Ya imaginabas haciendo cosas? Mira, te lo voy a poner en un ejemplo súper simple. La mayoría de la gente se levanta temprano, toma desayuno, se ducha, qué sé yo, va en el auto, va manejando y llega a su pega. Y sabe que tiene la reunión a las 9, a las 10 tiene uno de estos, después tiene que llamar, después tiene que salir, después tiene una reunión no sé cuánto. Y es súper cotidiano, porque lo vivo en transparencia, es algo, lo que tú decías, invisible, es común, sé que lo que voy a hacer. Pero un día hago lo mismo y pincho el neumático. Ese es el primer quiebre. Uno dice, ¡pip! ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo una reunión a las 9. Y empiezo como al tiro a ver todos los problemas que se vienen. Entonces es como, wow, ya pinché el neumático, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar por teléfono a un amigo, voy a llamar a la grúa, voy a llamar a alguien que me supla la reunión. ¿Te fijas? Es como, ¿qué es el primer quiebre? Creo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en lo que yo te decía, en transparencia, en lo invisible, en lo cotidiano, en lo normal. Dar por sentado muchas cosas. Muchas cosas. Pero hay muchas cosas y uno está acostumbrado. Y hay mucha gente que es muy estructurada, que vive en esa línea y yo no salgo de esa línea. ¿Por qué? Bueno, porque así soy yo. Oye, vamos a hacer algo. No, porque sabes que no me gusta, porque tú sabes que yo soy así. Entonces, el primer quiebre es sacar a esa persona de esa estructura,
de este tipo que va manejando y que tiene todos los días la costumbre. Yo, que ya era mi última hija en el fondo, que yo sabía que era mujer, que tenía un proyecto de ella, que ay, con ella sí voy a jugar a las muñecas, con ella voy a veterinar, ella va a ser mi amiga, mi partner. Y no. Entonces, ¿qué hago? O sea, fue uno le llama quiebre en lo que es un coach, pero puedes decirle, mira, me surgió un problema, me surgió algo que no tenía programado. Y la vida es así, estamos muy acostumbrados a que todo sea programado, todo sea estructurado. Estamos muy acostumbrados como a llevar el control, y no solo de nuestras vidas, sino que de donde trabajo, con mi pareja, con mi hijo. Estamos como tan acostumbrados a llevar el control que cuando te das cuenta que no lo puedes llevar, ¡wow! ¿Qué pasa? Claro, y justamente en estos quiebres o estos momentos fosforescentes de la vida, nos obligan a hacernos preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo? ¿Qué deseo? ¿Qué necesito? ¿Con quién cuento? Justamente. Y entrar a ese mundo es lo que te obliga inevitablemente a encontrar una nueva coherencia. Así es. Y es justamente ahí donde el coaching acompaña, facilita. Justamente, porque mucha gente me dice, ya, pero mira, sabes que tengo este problema como coach ontológico, mira, tengo este problema y necesito que me ayudes a resolverlo. Entonces yo digo, no. Lo primero que digo es que el coach ontológico no va a resolver problemas, no va a darte una solución, ni tampoco te va a dar una respuesta a algo que tú traigas. Lo que nosotros hacemos es finalmente acompañar en un espacio seguro, en un espacio de mucha confiabilidad, que tú me plantees algo y a través de una serie de preguntas seas tú quien de alguna u otra manera pueda descubrir la fortaleza, lo que te está pasando y encontrar la respuesta a aquello que de alguna u otra manera este quiebre te está resonando. Es un arte lenta. Sí. Y eso es lo poderoso también. Hay un dicho que dice, lo que rápido empieza, rápido termina. Y en una sociedad cada vez más ansiosa, pragmática, de que si no puedo dormir, pastilla para dormir, si no puedo digerir, pastilla para digerir, si estoy cansado, pastilla para despertar, donde todo tiene que ser como rápido. Es decir, el mundo de alguna forma no acoge al lento. Es decir, tengo que sanarme, me voy a demorar un tiempo. No, el que sigue, hay un montón de gente que el que sigue, necesitamos que empiece a producir, que vuelva rápido. Justamente, y hoy en día que estamos viviendo en una sociedad que va muy rápido, no tienes tiempo un poco para reflexionar. De repente estoy en mi trabajo y siento que no me validan, por ejemplo. ¿Te fijas? Y llega alguien que me dice, ¿sabes qué? Voy, hago mi pega y siento que no me validan. Entonces, ahí yo, ¿y qué sería eso que hace que sientas tú que no te validan? ¿Ah? O, por ejemplo, me dicen, no, toda la pega me la tiran a mí. Oye, Juanito, hazte esto, Juanito. Entonces, ¿y en qué minuto tú dices, no, fíjate, no puedo? Hay hay muchas cosas del aprendizaje que uno da por sentado y que cree que son malos. Yo te contaba, yo como profesora, siempre me decían, tú a un alumno jamás le puedes decir no sé. Si él tiene una duda y tú realmente no la sabes, muy buena pregunta, lo vamos a contestar la próxima clase, pero el no sé no existe. En cambio, tú en el coaching ontológico sí existe y es maravilloso. Cuando alguien te dice, ¿cuándo voy a soltar esta pena? ¿Cuándo voy a dejar de sentir esto? No sé, porque cada persona es una persona distinta. Entonces, lo que para mí un proceso puede demorarse 1 o 2 meses, a lo mejor para ti en 6 meses vas a sentirte así. Por ejemplo, yo tenía muy inculcado el tema muy abanderizada por el tema de la inclusión. Yo sufrí mucho, yo, no mi hija, porque yo tenía que ponerla en un colegio, tenía que ir al colegio, no porque fuera autista, la educación es un derecho. Entonces ya yo me daba cuenta que ya ni siquiera era una banderización por la inclusión, ya era un resentimiento ante la sociedad. Entonces, finalmente dije, a ver, estoy cumpliendo, ¿qué es lo que quiero? Cumplir
mis expectativas o quiero ver a mi hija realmente feliz? Entonces, ahí por ejemplo, yo solté la escolaridad. Y en el minuto que solté la escolaridad y que hoy tengo, por ejemplo, a mi hija en una fundación donde está, y le mando un cariñoso saludo por la recepción, porque en el fondo mi hija está en una fundación para personas con síndrome de Down, donde la recibieron maravillosamente y donde veo a una Lola feliz, donde le invitan a cumpleaños, donde va a nadar, donde es una escuela para la vida finalmente. Y yo digo, mira que estaba equivocada. Tuve que pasarlo como re mal para darme cuenta, o tuve que cuestionarme, hacerme autocoacharme, como digo yo, hacerme muchas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero para mi hija? ¿Lo quiero para mí o lo quiero para ella? ¿Qué es lo que yo tengo que finalmente soltar para aceptarla a ella tal y como es? ¿No sería yo la que en el fondo con todo esto que me sentí mal, porque que la sociedad, no, a lo mejor no era la sociedad, era yo? Entonces, a veces tenemos rabia con el mundo, pero nos hemos preguntado por qué, nos hemos preguntado para qué. Este programa nosotros tenemos a esta altura ya mantra, que dice que son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones. Justamente lo que tú acabas de narrar es que tú recomprendiste, o comprendiste en primera instancia, porque primeramente tomaste decisiones, puede ser en los juicios, en los modelos, desde la rabia, desde la rabia que deviene de la injusticia propiamente tal. Y no fue sino hasta que tú entraste a recomprenderte y lograste mirar, distinguir lo que era tuyo, lo que era de tu hija, lo que era de la sociedad, y emerge desde esta nueva comprensión un nuevo hacer. Es decir, ahora que comprendo, sé que el camino, ahora veo un camino distinto y parece que el que te ha traído armonía, que es un buen indicador de... Sí, absolutamente, absolutamente. Porque alguna vez también fue así, en el fondo, y creo que muchas personas lo son. Ya, listo, estoy trabajando, me echaron de la pega, listo, no importa, busco la otra. Estoy casado, me separé, ya, no importa, sé cocinar, listo, sigo la vida. Pero a veces no nos damos la instancia de poder sentir. El coaching ontológico, lo que hablábamos, no es solo emociones, no es solo lenguaje, también es cuerpo. Tú tienes que pensar que nuestro cuerpo es el registro de toda nuestra historia, de nuestras tristezas, de nuestras rabias. ¿Cuánta gente que está estresada, por ejemplo, dice, no, es que tengo un dolor acá, o tengo una pesadez, o tengo algo en el estómago que me aprieta? Entonces, y ahí vienen las preguntas un poco de poder empezar a ver las distinciones. ¿Qué es ese dolor de guata? Si fuera una cosa, ¿qué sería ahí que está ahí? No sé, una roca, lo que contaba. ¿Y qué habría que hacer para soltar esa roca que te pesa finalmente? Chuta, habría que ir dejando, tendría que sacar esta rabia y poder conversarla. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay esa conversación? ¿Qué hace que hoy no exista esa conversación que tienes pendiente? Hay mucha gente que tiene conversaciones pendientes. Yo creo que la mayoría en distintos grados y en distintas temáticas, porque también culturalmente no somos una cultura ya bastante globalizada que cuestione, porque el cuestionamiento de alguna forma se experiencia subjetivamente como molesto, porque te obliga a la lentitud, es decir, lo que te duele o te molesta, es decir, el camino corto, tómate esta pastilla, o genera algún tipo de hábito o adicción, o decir, a ver, detente, vamos a meternos contraintuitivamente, vamos a meternos de cabeza en lo que te molesta, y es más, vamos a estar mucho tiempo en esto. Claramente una cultura que disgusta de lo que molesta, es decir, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso de que ahora voy a sufrir más? ¿Tú querés que me mete? Pero me gustaría decir, pero ¿dónde está la vuelta de ese camino más lento y un poquitito molesto? Sí, yo creo que ahí hay que darnos cuenta un poco de que vivimos con muchos enemigos de nuestro aprender. Lo que yo te decía, el decir no sé, es súper válido. Yo no tengo por qué tener respuesta para todo. El decir siempre, ya, bueno, oye, Pedrito, hazme esta pega, ya, tengo que quedar bien en la pega. Sí, jefe, yo se lo hago. Oye, necesito esto para mañana.
chuta, ya bueno, yo lo hago. No, o sea, aprender a decir que no. Y no estamos acostumbrados, porque no, ¿qué van a decir? Me pueden echar, a decir no. Entonces, finalmente estamos viviendo también con muchos enemigos de nuestro aprendizaje, de nuestro ser. ¿Cuánta gente también está limitada y dice, mira, te voy a enseñar esta aplicación en computador? No, 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 yo de computador no sé nada, así que no, no, no. No, si nunca aprendí, o sea, uno mismo se autobloquea de muchas cosas. O, mira, salgamos a correr. No, yo jamás he corrido, no, si yo no me gusta, no, yo no soy así, no soy para el deporte. Entonces, nos autobloqueamos justamente porque queremos respuesta, lo que tú decíamos en un principio, porque queremos algo rápido, respuestas rápidas, pero yo creo que todo es un proceso. Todos somos personas distintas. Nos ha costado darnos cuenta hoy en una sociedad en la que estamos viviendo y que todos somos distintos. Finalmente, todos somos iguales, pero todos tenemos algo distinto, todos tenemos eso que nos hace especiales y que nos hace ver la diferencia. Pero no porque yo sea diferente a ti, tú eres más o menos que yo. No porque tú tengas un juicio sobre algo, yo no te voy a respetar. Porque en el fondo digo, no, tú estás equivocado. No, es tu juicio y te lo valido. Que yo lo comparta o no, es otra cosa. Y estamos acostumbrados hoy en día en una sociedad que también en la parte estética, ¿cuántas veces estamos, mira este cabro que está gordo? Y a lo mejor él es feliz así y te dice, ya bueno, que te lo diga una persona para otro, chuta, puede marcarte la vida. O sea, y hoy podemos decir que hoy día si a mí me dice, oye Graciela, que te queda mal el pelo tan rucio. Respeto tu opinión, pero es tuya. Yo me siento feliz, me siento plena y está bien. ¿Te fijas? Pero somos muy poco, estamos viviendo en una sociedad muy poco empática, muy poco respetuosa y no estamos logrando entender que los juicios son juicios, no son verdades. Es súper interesante y bonito el camino del coaching ontológico porque también te obliga o te invita a comprender la naturaleza del ser. Ontología es el estudio del ser. Absolutamente. Pero ese como capítulo, por decirlo, te abre el mundo entero. La comprensión del ser, del propio ser, del otro ser. El aprender a quererme muchas veces conlleva el aprender, si es un cariño sano, porque también está el narcisismo y el egocentrismo, sí, claro, que es una distorsión del amor propio, te enseña a respetarte, te enseña a quererte, pero también se hace extensivo al otro. Cuando tú ves tu singularidad y lo propiamente tuyo, y tú lo quieres, y no buscas el encaje en todos los moldes, tú también dices, tú también tienes el derecho a ser distinto también. Pero obviamente. Se hace extensivo mi propia comprensión hacia la comprensión tuya. Y también quería reparar en lo que dijiste al principio, que también lo has reiterado, en aprender el no sé y aprender el sí. Y otras derivadas, como el decir no ahora. Claro. Todos esos recursos que es cultural o societalmente tienen cierto castigo. Es bien curioso, yo siempre digo, el chileno prefiere, si tú lo invitas, prefiere inventar una excusa en vez de decirte no tengo ganas, o no quiero, o no ahora. Prefiere decir, no, veámoslo, es que lo que pasa semana. es que uy, se me había olvidado, que mira, me pasó algo, amanecí con un dolor de estómago. Pero tú empiezas a analizar eso y dices, pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Cuál es el juicio que está operando a la base invisible? Y uno como coach o como psicólogo puede especular que quizá el mensaje introyectado es, si digo que no, no me van a querer. Y ese juicio que está en la zona invisible o inconsciente, qué sé yo, hace que vivamos la vida sin legitimar lo que somos y lo que nos pasa. Y eso es una distorsión ontológica. Absolutamente. Que también te invita a la ontogénesis. ¿De dónde viene ese ser? Claro, y lo que hablaba, y lo que te contaba, cada persona tiene, incluso, cada persona, cada país, cada nación, cada continente, cada uno tiene su propia cultura. O sea, hablar de ontología, una persona, un chileno, un latinoamericano tiene una cultura totalmente distinta a un asiático, por ejemplo, una persona, ¿cachai? Las religiones, el cómo ver el mundo, el cómo ver al otro, el tema de los juicios. Yo, la verdad es que
antes de estudiar no tenía como la claridad, o sea, lo que tú me estás diciendo es cierto. Entonces, no, es un juicio finalmente. Entonces, aprender a validarte y aprender a validarme. Yo creo que lo principal es un poco, es quién soy yo, aprender a ver quién soy yo, cómo creo que me ven los demás y cómo creo que me veo yo mismo. Muchas veces uno se lleva una sorpresa enorme cuando te dicen, no, el jefe, te voy a contar una experiencia. Una vez me dijeron, no, este jefe es de lo peor, es gritón, es insoportable, grita, grita, grita. Dije, no te puedo creer, sí, así que no hables con él, qué sé yo. Yo llegué con ese juicio ante ese jefe. Me voy a presentar, hablo con él y dentro de la conversación, efectivamente, era gritón, pero me vas a creer que él era gritón porque su mamá era sorda y por eso él hablaba fuerte. Pero nadie había conversado un poquito más allá. Yo le dije, oiga, ¿usted qué grita? Me dijo, ¿tú encuentras que soy gritón? Me dijo, es porque mi mamá es sorda y toda la vida tuve que hablarle fuerte. Entonces teníamos el juicio de que había un jefe gritón, mala voluntad, qué sé yo, y no. Entonces, el aprender a conocer, el aprender a conocerme, creo que es la unión finalmente, la parte ontológica de conectar la emoción, el lenguaje y el cuerpo, creo que te abren un sinfín de posibilidades hoy más que nunca. Sí, y también rescatar el conversar. El conversar es una acción que los seres humanos podemos hacer, bastante única en el reino animal. Hay algunas conversaciones que tienen que ver conmigo, que me iluminan al cuestionarme y obligarme a mirarme. Y hay otras conversaciones que prospectan nosotros, que también están, creo, en un desuso cultural que nos impide respetarnos en lo diferente. Esta cosa de aprender de que el otro es como es, porque la vida que ha tenido, legítima, única y singular, lo ha puesto en algún lugar para mirar el mundo, o para olvidarse de mirar el mundo también puede ser. Y abrir estos espacios, como tú en el ejemplo de tu jefe, descubres por qué es así y descubres a la vez que este juicio de que él es gritón porque es cascarrabia, porque es insolente y porque te va a faltar el respeto y prepárate a sufrir, desde ya, bienvenido a sufrir, tú descubres en él una razón que incluso lo conecta, que es gritón porque se esforzó para que su madre lo escuchara y cambia la polaridad. Pero absolutamente, o sea, pasa de ser claro, un tipo muy desagradable a ser una persona que incluso puede enternecerse y empatizar con él. Chuta, ahora lo entiendo. Es que ahí va. A veces nos sesgamos, nos quedamos en un juicio o en prejuicios y no vamos más allá. Cuando yo siempre digo, lo único cierto es lo que yo puedo confirmar. Entonces, es como que, ¿cómo me llamo? María Graciela Astorquiza, tengo 50 años, me encantaría tener menos, pero eso, y saco mi carnet de identidad y aquí lo acredita. Es, sí o no, es verdad. Pero los juicios son verdades, depende del observador, depende de la persona que te lo diga, porque a lo mejor para él es una verdad, pero yo con mucho respeto a lo mejor para mí no lo es. El tema es que estamos cayendo en creernos los juicios de los otros, porque es una tradición, o sea, es la vida, lo que yo te contaba, uno viene de unos padres que te van inculcando sus valores, pero a veces esos valores también son juicios. O sea, el que se crió en una familia católica, el que iba todos los domingos a misa y que si no vas a misa es pecado, por supuesto va a tener un juicio de estigma de que tengo que ir a misa porque si no estoy pecando. ¿Te fijas? Entonces, todo va a depender de cómo, y a eso voy de que todos tenemos las culturas, hay muchas cosas externas. Y lo que tú hablabas de la conversación es súper importante, porque hay veces que, ¿cuándo me doy tiempo para tener mis conversaciones internas? Hay gente que tiene conversaciones internas muy ricas, cuando hace yoga, cuando hace pilates, la gente que reza, y lo valido, son instancias en que yo converso conmigo mismo quizá. Pero el poder conversar con otro, más allá de esas conversaciones convencionales, pero la instancia de poder decir, ¿cómo me ves tú a mí?
¿cómo crees que soy yo para ti? ¿Cuánta gente no lleva años trabajando y no tiene idea que a lo mejor, por ponerte un ejemplo, el sueño de tu compañero de trabajo de hace 15 años ha sido renunciar, irse a un viaje toda la vida? Entonces, creo que esas instancias faltan, porque a veces vivimos como encuadrados o encasillados en lo laboral, las mamás que están ahí sacándose la mugre, que mi hijo, que esto, que lo otro, las dueñas de casa, que es una pega sacrificadísima. En mi caso, lo que yo también hago, que hago muchos encuentros de padres que tienen hijos con distinta condición o enfermedad, entonces también y viven con esa amargura de por qué a mí y por qué, y mi hijo no va en un colegio, y cuándo voy a soltar esta pena, no, es que yo quiero que él vaya al colegio y que pueda, y yo quiero que sea alguien. Entonces de repente uno ve que hay tanta presión finalmente, ¿y de dónde viene? Viene de una sociedad, viene de tus juicios, de tus prejuicios, porque lo primero que te van a decir es que ¿qué van a decir de él? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría si hablan mal de él? ¿Va a dejar de ser tu hijo? ¿Va a dejar de ser como es? ¿Va a cambiar algo en ti, el amor que tú le tienes a él? ¿Te fijas? Y son preguntas que uno pudiera encontrarlas como triviales, en cierto sentido, pero hay conversaciones transformadoras. Muchas veces esas mismas preguntas que tú has dicho ahora generan un quiebre en sí mismo. O sea, decir como, oh, en verdad, no lo había pensado, tienes razón, sí me acuerdo que una vez... Y como que el ser entra en reflexión, o sea, como que la emergencia del ser emerge, como que te obliga, y viene con esta sensación de, oh, en verdad De no lo había liviandad. pensado, tienes razón, en verdad no pasa nada, en verdad... o descubres cosas del pasado que todavía están viviéndose, reeditándose, que tú lo traes al presente, e incluso le puedes decir, y tú incluso quieres seguir sosteniéndolo, y como que algunas personas pueden Sí. extrañarse y decir, pero que esto no depende de mí. Y vaya que sí depende en alto grado, pero necesita lentitud. Y eso es lo que uno dice, ¿quieres transformarte? Ya transformémonos, pero va a ser lento. Y además que hay gente que es como muy visual, hay gente que es muy resolutiva, quiere la acción lista. Muchas veces me tocó atender en forma individual, tener clientes, pacientes que ellos son los que llevaban el peso de la casa. Entonces yo les decía, muéstrame con tu cuerpo, no, y orgulloso, porque yo soy el peso, yo soy el que la lleva, yo soy el... ¿ah? ¿Y cómo es ese padre, ese hombre de la casa? Hazme una figura, una escultura, qué sé yo. Entonces se ponían así todo el rato. Así. Dije, ya, quédate así una hora. Entonces llevábamos 5 minutos y le dije, ¿te pasa algo? Sí, como que me están empezando a doler los brazos. Bueno, ¿y cómo es la vida entonces? O sea, ¿hasta qué punto uno puede llevar ese cartel de, yo soy el padre, si uno también se va a cansar y también quiere soltar? Entonces, ahí, con cosas tan simples como eso, es como, wow, de verdad, en realidad no estoy para estar sosteniendo. Estoy para tener un rato acá y que mi señora tenga la otra mano acá y que mi hijo estemos acá y que estemos todos a lo mejor y se va a hacer mucho más liviana la pega, la vida. Ya, ¿y lo has conversado alguna vez con tu señora? ¿No? ¿Y qué impide hacerlo? No sé. Piénsalo. Wow. O sea, en el fondo, ¿qué busca el coaching ontológico? Lo que yo te decía en un principio, no dar soluciones, no dar consejos. Quizás a lo mejor dar vuelta ese consejo ¿y no sería mejor que hablaras con? ¿Y qué pasaría si? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar porque mi hija hace una... No, yo no llevo a mi hija al supermercado porque saca un dulce y si le digo que no, hace una pataleta y ay, qué sé yo, bla, bla. ¿Y qué es lo peor que pudiera pasar? No, es que me miren feo y que digan, oiga, controla a su niña. Ya. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y qué te importa lo que piensa el resto? Por eso muchas veces se dice que nuestro peor enemigo es nuestro enemigo interno. Sí, porque a veces las representaciones con las cuales vivimos y la creencia que funda de que las cosas son terriblemente trágicas y tragediosas, y cuando uno las confronta a través de preguntas, dice, en verdad tienes razón, sabes que en verdad me doy cuenta que no era tanto así, en verdad no sé por qué le he tenido tanto miedo todo este tiempo a esto.
son posibilidades de lo que abre el coaching también, Sí. de reconfigurar, recomprender, llevar la reflexión hasta el momento en donde nos transforma. A veces se habla como que la conciencia es como una cebolla que tú vas pelándola, porque uno Justamente. siempre cree que está en la última, siempre uno cree vivir en el corazón de la cebolla, y a poquitito andar se da cuenta que no era más que otra capa de la cebolla que había que sacarla, Bueno, y así va. y las preguntas del coaching finalmente vamos descascarando, vamos sacando telita por telita hasta que uno va pensando, va haciendo preguntas, qué sé yo, generales, después nos vamos oyendo preguntas un poquitito más emocionales y después tú te das cuenta que sale otro tema. A lo mejor yo vengo porque me llevo mal en la pega con mis compañeros y resulta que me di cuenta que finalmente siento que no me aceptan como soy. No sé, te estoy dando un ejemplo. Claro, que es un poco esto de comprender, o sea, que por eso que estamos tan con el tema del activismo por las comprensiones, porque las malas comprensiones en las cuales usualmente habitamos por defecto, hacen que tomemos malas decisiones. Sí. Y es esta invitación al coaching ontológico, al yoga, a distintas instancias, la religión, la lectura, qué sé yo, las que hace que la comprensión inadecuada avance hasta esta comprensión en la cual tú logras recomprender y decir, en verdad ahora comprendo que lo que me estaba pasando no era lo que yo creía que me estaba pasando, Era un y que el anexo, dolor que tengo no era por lo que estaba haciendo el otro, sino que lo estaba haciendo por mí, y estaba tratando, como tú misma decías en tu caso, de llevar a tu hija o a la vida a lo que a ti te hacía sentido, y fue hasta que tú dices, he comprendido que el sentido que yo le estaba dando era el problema. Sí. Y ese cambio transforma el mundo entero. Absolutamente. Y emerge un nuevo mundo con otras posibilidades. Yo creo que finalmente el coach es un proceso de transformación. Yo estudié para poder ayudar a otros, pero sin embargo, o sea, te digo, al tiro que la ayuda fue para mí 100%, y hoy esa ayuda yo la trato de dar, digamos, pero feliz. Siempre tengo estas instancias. No es que uno ande coachando a todo el mundo tampoco, pero sí se da, si hay gente que en realidad es cierto, llega con un problema X y tú te das cuenta que su problema venía de otra parte, era otra cosa, y el darse cuenta ya es como el gran paso. Sí. Me di cuenta de... Tenemos que ir a un spot comercial ahora. Perfecto. Pero me quedo con esta reflexión de decir, uno puede decir tengo un problema porque... O sea, mi hija tiene un problema y eso me aproblema. Sí. Y es distinto decir, yo tengo un problema por lo que le pasa a mi hija. Y esa recomprensión del origen, de en verdad, si tú crees que el problema está allá y te embarcas quijotescamente a cambiar todo el mundo para que ese problema desaparezca, probablemente vas a naufragar. Sí. Pero cuando tú dices, la verdad que yo tengo un problema porque la emocionalidad o los juicios que yo tengo con respecto a lo que le está pasando a mi hija, me tienen mal. Y ahí empieza el proceso. Y ahí es de preguntas y de repente nos venimos hasta la niñez conversando de esos temas. Sí. Vamos a un pequeño spot comercial y volvemos en un minutito. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Clínica Medical Home,
líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos a un capítulo de un programa que gusta de lo lento, porque sabemos que es en la lentitud donde florecen las comprensiones. En cierto sentido, todo lo que pasa rápido, llega rápido y se va rápido. Pero si se va tan rápido, ¿qué nos queda en nuestro vivir para tener una mejor comprensión del sentido de nuestra vida? El coaching ontológico es una herramienta que se ocupa tanto en el mundo empresarial fuertemente, pero también en cualquier aspecto de la vida. Nos permite darnos un espacio para indagar, para buscarnos, hasta encontrarnos, hasta encontrar ese lugar donde el siguiente paso se hace inevitable, porque somos seres de coherencias y cuando tenemos un juicio, actuamos en coherencia con ese juicio. Cuando deshacemos ese juicio, se deshacen los haceres que se fundaban en ese juicio. Cuando reemplazamos el juicio, aparecen nuevos haceres. Y cuando comprendemos que muchas cosas son simplemente juicios, dejamos de tomarlas a la mexicana y con tanta intención y vocación tragediosa. La vida es un fluir. Hay que estar atento a lo importante, que el resto que flote y a medida que sea necesario hacer algo con ello. Pero lo que no podemos sacar de nuestra vida, de nuestra conciencia, de nuestro tiempo, es lo esencial. Y a veces no somos capaces de saber qué es lo accesorio de lo esencial. Graciela, ¿dónde te llevan estas reflexiones? Bueno, me gusta mucho escucharte. Estas reflexiones me llevan a que estamos hoy, lo que te contaba un poco, el tema de que estamos viviendo mucho en lo que pensará el otro. Siento que estamos muy pendientes de yo no hago esto porque el otro no piense, no hago esto para que el otro no crea que, pero ¿qué es lo que yo quiero ser realmente? ¿O quién soy yo hoy? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué siento que esperan los demás de mí? A veces yo como madre
me he cuestionado mucho eso. Yo en algún minuto me cuestioné mucho la maternidad con lo laboral y con mi ser mujer. Yo creo que hoy día le debe pasar a muchas mujeres de que se abocaron en algún minuto tanto a los hijos y dejan de lado su rol de mujer. Entonces, me gusta mucho el tema de saber y de haber aprendido y de haber comprendido en mí, estoy hablando ya personalmente, de que la vida pasa muy rápido. Los juicios son de quien vienen, no son de uno. Tenemos que aprender a no adquirir los juicios como propios. Sobre todo la gente adolescente, sobre todo en una etapa que estamos como, que ahora es el tema del bullying, por ejemplo, que molestan los cabros más grandes, los lolos, qué sé yo. Siento que tenemos que tener mucho cuidado también con lo que decimos y cómo lo decimos. Antes uno llegaba y opinaba del resto, no, oye, una crítica constructiva. No, son juicios, son prejuicios que nos hacemos. Aquí lo único cierto y lo único falso es lo que yo puedo comprobar. Hoy día es cierto que estoy contigo, que estamos en el programa, y eso es verdadero y lo podemos comprobar porque la gente nos va a ver, ¿cierto? Pero el que yo diga, oye, tú eres como medio denso, no, ese es un juicio mío, pero depende de ti si lo recibes o no. Claro, porque a veces este aprendizaje distorsionante que es como, yo tengo el juicio de que eres media pesada, así que tienes que hacer algo para dejar de ser tan pesada. Justamente. Así que hazte cargo de la pesadez que tiene. ¿Qué es lo que entonces ahí yo pregunto, ¿qué es lo que me hace ser una persona insuficiente? ¿O soy realmente una persona insuficiente? ¿O para quién soy insuficiente? Porque yo emocionalmente me siento una mujer suficiente, sí. ¿Cómo es un cuerpo suficiente? Bueno, mi postura, ¿eh? ¿Cómo es mi lenguaje suficiente? Porque tengo la pachorra para poder conversar, plantearte temas. Pero muchas veces caemos en la insuficiencia, porque el otro te dice que tú tienes que mejorar, porque el otro te dice que tú tienes que hacer esto más rápido, porque el otro dice que... Entonces, ¿cuánto valido yo lo que me dice el otro? ¿Qué me pesa más? ¿Lo que dice el otro o lo que siento que yo soy? Vamos a pedirle a los muchachos ahí de la NASA que si nos ayudan con el modelo del observador para poder, un modelo que... El observador que somos. Sí, me gusta mucho porque de forma muy simple explica algo muy complejo. Este es un reduccionismo, pero aporta suficiente valor para usarlo. No sé si lo quieres ir comentando, una primera mirada y ahí lo vamos... Vamos comentándolo los dos. Bueno, lo primero es el observador, es la persona cómo yo estoy viendo hoy algo, ¿ya? Por ejemplo, para no ser tan repetitiva, vamos a poner, por ejemplo, yo estoy postulando a un trabajo, ¿ya? Resulta que estoy muy motivada en este trabajo, yo observo que este trabajo es para mí, es lo que yo necesito, y qué juicios me hago con dado el observador que soy, este trabajo está perfecto para mí, este trabajo tiene súper buen horario, es un grupo de gente humana que seguramente me va a ir muy bien, son gente amorosa. ¿Qué emociones me trae? Todo juicio lleva una emoción. Me da alegría trabajar, me da esperanza, me da rabia tener que volver a trabajar porque tengo que finalmente, porque son las lucas las que necesito. Finalmente, una emoción me lleva a una acción. ¿Entro a trabajar o no entro a trabajar? Es una decisión. Y esa acción finalmente es la que me va a llevar al resultado. ¿Es lo que esperé? No es lo que yo esperaba. Muchas veces en las empresas, más que somos el observador, pero es como, ¿qué es lo que yo quiero que ocurra en la empresa? Entonces, si yo quiero que ocurra algo, me voy a la acción directa para poder tener el resultado, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos un poco de la parte más organizacional. Por ejemplo, yo necesito
que esta empresa rinda mes a mes sobre la media de aquí para allá, ya. ¿Qué acción podemos tomar ante eso? Entonces vamos haciendo una lluvia de ideas. No, resulta que a lo mejor en vez de llamar a 10 clientes vamos a llamar a 20, en vez de, no sé, ¿ya? Y eso me va a dar un cierto resultado y eso vamos a ver si finalmente ese resultado es positivo o negativo. En el coaching ontológico, esta coherencia funciona observador, acción, juicio y emociones como un todo. Aquí finalmente la acción es como lo final, dado el observador que yo soy, tengo un juicio ante una situación, ante esa situación yo tengo cierta emoción, pero esa emoción me tiene enraizada en un quiebre. Entonces, ¿qué hago yo para poder cambiar esa emoción que finalmente haga que yo cambie el juicio, cambie el observador que soy y me lleve a tomar una acción para tener un resultado? Claro, ese es el cambio 2, de segundo orden. Claro. Primero lo que tú decías, como me fue mal, entonces cambio. El resultado fue malo, entonces tengo que cambiar. Listo, ese es cambio 1. Claro. El cambio 2 implica hacer el trabajo entero y el trabajo lento, que tiene que ver con indagar primero. Uno puede para adelante o para atrás. ¿Lo pueden mantener un poquitito todavía ahí en la pantalla, por favor? Ahí está aprendizaje en primer orden, que es lo que tú decías. Ahí está medio piti, no Resultado, había cachado el primer orden, resultado, no acción. abajo. Segundo orden, cuando el resultado indaga al observador. Y el aprendizaje transformacional cuando es el observador el que cambia. Claro. Aquí en este contexto es muy pertinente esto que el mundo no es como es, sino que el mundo es como soy. Como es, justamente. Entonces, cuando uno comprende eso, deja de perseguir molinos a lo Quijote y empieza a perseguirse a sí mismo, Sí, claro. a buscarse a sí mismo. Porque nosotros vivimos usualmente ciegos del juicio y la emoción. Ese componente está muy poco atendido, sí, sino que pasamos al hacer. Vivimos en el mundo del hacer. Resulta, sigue, falla, cambio, hacer. Y el tema va del ser al hacer. Es la cualidad del ser lo que va determinando todo esto y nos permite un modelo que explica y ordena. Porque uno empieza a decir, ¿cómo te sientes con esto? Claro. Por ejemplo, tengo una cosa que yo he dicho varias veces que es muy útil. Darse cuenta que muchas veces atrás de la rabia está el juicio de la injusticia. Sí, absolutamente. Ese juicio usualmente está perdido y me salto a la rabia. Y es más, ni siquiera mucha gente se da cuenta que tiene rabia y pasa a la destrucción que genera la rabia. Y ahí se va quedando y aparecen algunas autojustificaciones como yo soy así. Yo soy los enemigos de nuestro aprendizaje. Yo soy espontáneo. No, yo me dirijo por lo que yo soy. Claro, yo confío en quién es lo soy. que siento, yo llego y lo digo. Así soy. Claro, todas esas cosas hay que revisarlas porque no es justificación suficiente atrincherarse con que yo soy así, porque eso desatiende completamente cómo eres tú. Es decir, yo soy, por ejemplo, soy gritón, así que grito y qué tanto. Si no te molesta, ándate. ¿Qué importa si yo grito? Eso desdibuja el tema de que tenemos que co-construir algo del nosotros, que me gusta mucho esto de las preguntas. Sí. Yo puedo preguntarte cómo estás, puedo preguntarme cómo estoy, pero también puedo usar una tercera pregunta, decir cómo estamos. ¿Cómo estamos? Y eso nos implica, nos trae a los dos a una relación que implica que estemos los dos y que es condición necesaria que tú también estés cómoda, si es una relación libre, y que yo también esté cómodo. Y es mientras mantengamos esta comodidad que esta relación va a continuar y va a perpetuarse libremente. Sí, tienes toda la razón. Yo siento que estamos como hay que volver a traer y volver a dar a conocer las distinciones que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo antes pensaba que ser generoso era tener la posibilidad de ayudar al resto. Pero fíjate que aprendí que ser generoso también es pedir ayuda, porque estoy siendo generosa conmigo misma. Entonces, son comprensiones interesantes de... ¿Te fijas? La gente dice, no, yo generosidad. soy súper generosa, yo al que me pide ayuda. ¿Y cuánto te ayudas tú? No, me encanta poder ayudar a la gente, yo le doy consejo a todo el mundo. ¿Y cuándo te sientas tú a aconsejarte tú a estas conversaciones para ti? ¿Cuándo nos damos la instancia de ponernos nosotros, nuestro ser, en primera prioridad?
Porque si yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? Mi familia, mis hijos, mi profesión. ¿Y tú? Yo me di cuenta de que para que mis hijos, mi familia esté bien, mi entorno, mi trabajo, yo tengo que estar bien. Y la gente a veces te considera egoísta porque yo me doy preferencia a mí. Si yo estoy enferma, me siento mal, tengo todo, no, pero levántate, ¿cómo no vaya a ir a trabajar? No, no puedo. Estoy enferma, no voy a dar el 100% y yo tengo, para yo estar bien, tengo y rendir, mi familia o mi entorno o mi trabajo va a estar bien. Entonces muchas veces estamos muy enfocados en esta sociedad en los demás. Entonces yo los invito de vez en cuando a poder reflexionar. A veces a uno le encanta hablar, no, este gallo debería cambiar esto, no, tú deberías cambiar esto, el mundo debería cambiar. Bueno, ¿y yo? ¿Cómo estoy yo? Vivimos en un mundo incomprensivo. Yo tengo la convicción y la comprensión de que es necesario dedicar tiempo a comprendernos. No es algo que nazca así como, ay, no. Pasaba por aquí, me iluminé. Ay, venía caminando y lo comprendí todo. Salvo cosas muy específicas que los libros dicen que alguien estaba meditando de repente. Pero es un querer, ¿ah? Sí, porque en exactamente. el fondo es necesario además. Hay mucha gente que dice, no, yo no lo necesito. O sea, yo... Y yo te digo, perfecto, porque a veces te dicen, oye, tú podrías hacerle coach a esta persona porque estamos viendo que no es muy buen líder. Pero si esa persona, no se asume que no es un líder, no asume que tiene un problema con el resto, el coach se va a las pailas. Cuando yo recibo un padre que tiene un hijo con una condición diagnosticada, que si bien el diagnóstico no va a ser ni el futuro, ni el proyecto de vida de su hijo, no, pero tiene un diagnóstico y tiene alguna discapacidad y el padre no lo asume, difícil de ayudarlo. Entonces, primero es asumir que algo me está pasando, que por miedo al que dirán, que me van a decir en el trabajo, cómo voy a faltar, que aquí, que allá, no lo digo. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas, de repente uno tiene que, como digo yo, hay que ponerse en ciertos personajes. Y de repente yo digo, ya, hoy día me voy a poner la corona y hoy día soy una reina. Entonces, cuando me dicen, oye, mamá, hoy día la mamá es la reina. No quiero problemas, qué sé yo, ustedes vean, solucionen, qué sé yo, y uno siempre da. Entonces, de repente hay gente que no asume nada. Entonces, ahí cuesta. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Se nos acaba el tiempo, Graciela. No te puedo creer. Se pasó volando. Quiero regalarte un libro, La Gracia y la Desgracia, de Pablo Maluk, que nos regaló para Ediciones Quinta. Oye, se regalo de pasaron, para el mundo. amoroso. Aquí. Muchas gracias, Graciela, por venir a conversar. Muy interesante gracias a ustedes. la conversación. Vivimos en un mundo incomprensivo. Se me hizo tan rápido. Sí, pasa ¿Viste? volando cuando la conversación fluye. Invitarlos a que nos sigan también en YouTube, La Hora 25, e instarlos a reflexionar, a comprendernos, comprenderme, comprenderte, comprendernos. No pasa al natural, requiere una comprensión de buscarlo, por el bien de todos, busquemos las comprensiones comunes. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a ti, muchas gracias por haberme invitado al programa, lo pasé genial. Y una bonita instancia para poder conversar. Muchas gracias a los que nos siguen. Son las mejores comprensiones las que fundan las mejores decisiones. Ese es el mantra. Repítalo, es cierto. Buenas noches a todos.